explicaciones hablando de un término que es tremendamente importante, el término de elasticidad. Entonces, vamos a escribir aquí el término de elasticidad. Bien, es un poquito más escrito, pero no entender. Lo que es importante de este término es que la interpretación de la elasticidad va a ser una interpretación siempre, o sea, la interpretación que se le dará a una elasticidad siempre será porcentual. Es decir, la elasticidad siempre va a interpretar en tantos por ciento. Bien, y vamos a separar en cuatro tipos de elasticidades, pero en realidad es una sola. Pero vamos a separar en cuatro tipos de elasticidades. Vamos a poner aquí una línea, otra línea, una tercera y una cuarta línea. Entonces, la primera elasticidad que vamos a ver es la elasticidad de la demanda. La segunda, la elasticidad de precio, oferta. La tercera, la elasticidad cruzada. Y la última, la elasticidad renta. Bien, estas dos primeras son sobre la curva de oferta, demanda, perdón, y curva de oferta. Cruzadas cuando intervienen dos productos distintos, producto A y B que están relacionados, y la elasticidad renta es cuando eh, depende la renta de un determinado producto. En principio, vamos a poner aquí los que decir, sería la curva de demanda, será la fundamental de la demanda, la curva de oferta, la cruzada debe haber una relación entre dos productos, producto A y producto B, y la renta es la relación que nos encontramos con, evidentemente, con la renta del capital disponible. Bien, eh, repito, tenemos cuatro elasticidades diferenciadas, pero hay una única fórmula. Esa única fórmula de la elasticidad es la parcial de P con respecto de Q por Q partido por P. Habitualmente, a la parcial de P con respecto de Q, una derivada. Q es una cantidad y P es un precio. Es decir, siempre nos van a tener que dar una cantidad y un precio. En realidad, esto vamos a modificarlo un pelín y le voy a modificar esta fórmula que le acabo de poner, que es correcta, pero se la voy a poner como elasticidad es igual a la parcial de I con respecto de X por X partido por Y. Esta fórmula es más genérica, nos sirve para cualquier término de los que estamos hablando, y será el producto principal y X será lo que varía. De tal forma que, si estamos hablando de la elasticidad de la demanda, vamos a volver a la línea de separación, demanda, de oferta, y renta. Como les digo, si estamos ante la elasticidad de la demanda, pues será parcial de P con respecto de Q por Q partido por P. Nosotros veremos. Utilizaremos la curva de demanda. Por la oferta, exactamente igual. Parcial de P con respecto de Q por Q por P. Perdón.
borrar esto porque a la vez que lo estaba escribiendo me estaba dando cuenta que estaba cometiendo un error. La i es lo importante, es decir, parcial de q con respecto a p por p partido por q. Utilizando demanda. Para la oferta, lo mismo. Ahora sí, parcial de q con respecto de p por p partido por q. Para la cruzada, la cantidad del producto A con respecto al precio del producto B por el precio del producto B dividido por la cantidad del producto A. Fíjense que la fórmula es la misma, va cambiando los términos. Y aquí vamos a poner la cantidad de la demanda, la cantidad de la demanda, la cantidad de la oferta, la cantidad de la oferta. Pero la fórmula es la misma, ¿eh? No varía que sea una u otra. Y cuando sea la renta, aquí hay una ligera variación, que sería la parcial de Q, la variación de las cantidades, con respecto a la variación de la renta, por la renta dividido por la cantidad. Bien, la interpretación de una elasticidad siempre es porcentual. Imaginémonos que estamos haciendo la elasticidad de la demanda. Me dicen que la elasticidad vale, por ejemplo, 0,5. ¿Cuál será la interpretación? Al aumentar un 1% el precio del producto, la cantidad aumentará un 0,5%. Si la elasticidad fuese negativa, fuese menos 0,5, aunque nosotros nunca vamos a poner el negativo, diríamos, al aumentar un 1% el precio, la cantidad disminuirá un 0,5%. Y luego hacemos un apartadito especial para interpretación de la cruzada y de la recta. Bien, vamos a utilizar esto para ver los ejercicios que tenemos hechos, para calcular las elasticidades, para ver lo sencillo que es. Entonces, vamos a partir del ejercicio de febrero de 2005, que ya habíamos calculado el equilibrio del mercado y habíamos representado, y vamos a calcular la elasticidad de la demanda y de la oferta del. Para ello, ¿qué necesitamos? Pues, necesitamos calculado el punto de equilibrio, que en este caso tenemos 60, y nos piden interpretar las elasticidades. Ampliamos una hoja nueva y vamos a calcular exactamente lo que nos pide. Nos está pidiendo la elasticidad de la demanda en el punto de equilibrio. Bien, pues yo sé que el precio de equilibrio es 60, lo tengo calculado, y la cantidad de equilibrio 400. Y la cantidad de equilibrio es 400. Tenemos la curva de la demanda, que es esta de aquí. P igual, a ver cómo era, perdón, a 100 menos 0,1. 100 menos 0,1 por cubo. Y nos piden la elasticidad. Les recuerdo que la fórmula de elasticidad es la derivada de Q con respecto de P por P partido por Q. ¿Dónde está el precio? Va a ser 60, que es el precio de equilibrio. Donde está Q va a ser la cantidad de equilibrio, que es 400. Es decir, que el único cálculo que necesitamos es la derivada de Q con respecto de P. Bien, y aquí es donde nos podemos encontrar con algún tipo de problema. Si tenemos la Q despejada, aquí le voy a hacer el ejercicio de dos formas. Que hayamos despejado la Q en función de P, entonces inmediato, o que lo tengamos en este caso como la P es la que tenemos despejada.
Yo tengo la P en función de Q, vamos a hacer la primera forma de hacerlo. Puedo calcular la derivada de P con respecto de Q. La derivada de P con respecto a Q, como tengo la P despejada, es menos 0,1. Pero ¿qué es lo que me piden a mí? La derivada de Q con respecto de P. Por lo tanto, esto, si yo le doy la vuelta, la derivada de Q con respecto de P es menos 1 dividido por 0,1, o lo que es lo mismo, la derivada de Q con respecto a P sale menos 10. Otra forma de hacerlo, tanto una como la otra pares. Despejamos Q de esta ecuación, me queda 0,1 Q es igual a 100 menos P, con 1 negativo lo pasé sumando, el P que está sumando lo pasé restando, el 0,1 que está multiplicando lo paso dividiendo, me queda Q es igual a 100 dividido por 0,1 menos P dividido por 0,1. Es decir, Q es igual a 100 entre 0,1 me quedaría 1000 menos 1 entre 0,1 me queda 10 por P. Y en este caso, la derivada de Q con respecto a P me queda menos 10. Fíjense que un camino u otro son similares. A mí me gusta más hacerlo directamente. No me gusta estar despejando porque en un estado de nervios, cuando estamos en un examen, muchas veces nos equivocamos en un despeje tonto y eh, cometemos un error en el ejercicio sabiendo hacerlo y eso da mucho. Bien, pues entonces la elasticidad, una vez hechos los cálculos necesarios, ¿qué sería? Pues la elasticidad es menos 10, voy a poner el menos entre paréntesis, por el precio, que sería 60, dividido por la cantidad, que sería 400. Esto es menos 600 dividido por 400, que esto es exactamente 1,5. Tengo el negativo delante que pongo entre paréntesis. Primero, ¿por qué lo pongo entre paréntesis? Si nos fijamos, la derivada es negativo. Lo pongo entre paréntesis porque estamos hablando de la demanda. Lógicamente, al aumentar el precio, si estoy, por ejemplo, en este punto de aquí y aumento el precio, pasaría a este punto de aquí. La cantidad que inicialmente era esta, pasaría a ser esta. Es decir, que al aumentar los precios, disminuye la demanda. Se desplaza hacia arriba al punto de equilibrio. Entonces, vamos a quitar todas estas expresiones de aquí, para no confundir. Entonces, siempre, obligatoriamente siempre, la elasticidad en la demanda va a ser negativa. Pero no la vamos a interpretar negativa. ¿Cuál sería la interpretación? Al aumentar un 1% el precio, la cantidad disminuirá en un 1,5%, siempre que nos encontremos en el punto de equilibrio. En cuenta que la elasticidad varía en función de en qué punto nos encontramos. En el punto concreto, si aumentamos un 1% el precio, la cantidad disminuiría un 1,5%, la cantidad demandada. Estamos hablando de la demanda. Análogamente, si lo que hacemos es la elasticidad de la oferta, nuevamente en azul, y repito, hago las dos porque el ejercicio, fíjense que me pide hacer las dos. De las funciones de demanda, representar la elasticidad de la demanda de la oferta. Si yo calculo la elasticidad de la página,
la elasticidad de la oferta. Lógicamente, el punto de equilibrio sigue siendo 60 y la cantidad de equilibrio sigue siendo 4. Lo que me varía es la curva, porque ya no va a ser la curva de oferta, sino que en este caso será la curva de demanda, P igual a 0,15. Y P igual a 0,15 por Q. Igual que antes, yo les digo, a mí personalmente me gusta hacerlo por el camino directo, es decir, yo lo que quiero calcular es la elasticidad, en este caso de la oferta, por supuesto. La fórmula de elasticidad es parcial de Q con respecto de P por P partido por Q. Yo quiero calcular esta fórmula, tengo la P y la Q, ya lo tengo, me falta esta derivada. Lo puedo hacer directamente, yo puedo calcular la derivada de P dividido por la derivada de Q, o sea, la de P con respecto a Q, esto me sale 0,15, por lo tanto, si quiero hacer la derivada de Q dividido por la derivada de P, le doy la vuelta a esto, sería 1 dividido por 0,15, que es exactamente 0,15, 6,66. Vamos a poner 6,67. 6,66 periódico, ponemos 6,67. En el caso de yo querer despejar, pues me quedaría que Q es igual a 1 dividido de 0,15 por P. Es decir, Q es igual a 6,67P, por lo tanto la derivada de Q con respecto a P me queda 6,67. Repito, estoy acortando decimales. A la hora de calcular la elasticidad, pues sería, la elasticidad sería 6,67 por el precio de equilibrio, que es 60, dividido por la cantidad de equilibrio, que es 400, y esto me da, utilizo la calculadora, 6,67 por 60 dividido por 400, y me queda 1 prácticamente, 1,0005, pero bueno, 1. ¿Qué quiere decir esto? Que la elasticidad es unitaria. Es decir, al aumentar el precio un 1%, la cantidad ofertada aumentará en un 1%. ¿Bien? Al aumentar un 1%, la cantidad ofertada aumenta en un 1%. Como se fijan, los cálculos son bastante sencillos, no tiene excesiva complejidad, sino simplemente es tener en cuenta los pequeños cálculos que hay que hacer. Vamos a hacerlo. Tenemos pendiente, que era este otro, que también me pedía, calcular e interpretar el valor de la elasticidad de la demanda en el equilibrio. En este caso, solamente de la demanda. Hoja, y lo dicho, me piden elasticidad de la demanda. Para ello cogemos la función de elasticidad, que es parcial de Q con respecto de P por P partido por Q. Miramos la función de demanda, 120.000 menos 1.200P. Es decir, Q igual a 120.000 menos 1.200P. Cogemos, perdón, el precio de equilibrio, que era 50, y la cantidad de equilibrio, 60.000. Precio de equilibrio, 50.
cantidad de equilibrio, 60.000. Pues la derivada de Q respecto de P, en este caso, es sencillo porque ya tengo la Q despejada, me queda menos 1200. Repito, esta es la derivada. Bueno, vamos a dejar la derivada tal cual está. Menos 1200. Pero a la hora de calcular la elasticidad, que es la parcial de Q con respecto de P por P partido por Q, la elasticidad siempre va a ser negativa. Pues será menos 1200 por 50 dividido de 60.000. Hacemos la cuenta. 50 por 1200 dividido de 60.000 y me sale 1. Nos encontramos que la elasticidad es unitaria, por lo tanto, al aumentar el precio en un 1%, la cantidad demandada aumentará en un 1%. Esto luego le daré un detalle, pero fíjense, exactamente es la mitad de la recta. Esto está en tercero y 100, este punto de aquí, es donde tiene el equilibrio que es justo en la mitad de esta recta. Siempre, aunque luego lo vuelvo a comentar, siempre cuando tenemos la curva de demanda, justo en el punto medio de la curva de demanda, la elasticidad es unitaria. Por encima, la elasticidad es 1, es la zona elástica, por debajo la elasticidad va a ser menor que 1. Eso lo comentamos después. Están viendo que el ejercicio sale muy sencillito, la interpretación muy sencillita, y ya tendríamos todo el apartado, calcular e interpretar el valor de la elasticidad de la demanda en el equilibrio. Y por último, vamos a quedarnos con este último ejercicio, en el cual nos piden la elasticidad de la demanda, y tenemos estas curvas. La de arriba es la demanda, la de abajo el precio, me piden calcular la elasticidad del equilibrio en la oferta y la demanda. En este caso me lo piden los dos. No pasa nada, ya sabemos hacerlo. Les recomiendo que lo hagan ustedes. Paren el vídeo, háganlo y después comprueben que lo han hecho bien. Yo voy a continuar sobre la marcha y lo voy a hacer. Entonces, para hacerlo, voy a coger la curva de demanda, 125 menos 2t, la demanda Q igual a 125 menos 2,5p. La oferta, a ver qué tenemos en oferta, 10 más 0,1 Q. P igual a 10 más 0,1 por Q. El punto de equilibrio, 18,80. Tenemos que el precio de equilibrio es 18, la cantidad de equilibrio es 80. La elasticidad, para ambos casos sabemos que es parcial de Q con respecto de P por P partido por Q. Calculo la derivada de Q con respecto de P. En este caso es inmediata, me sale menos 2,5. Por lo tanto, la elasticidad que va a ser menos 2,5, el menos siempre en paréntesis, siempre vamos a positivo, por el precio de equilibrio, que es 18, dividido por la cantidad de equilibrio, que es 80. Hacemos los cálculos. 2,5 por 18 dividido por 80 me queda 0,5625. ¿Qué interpretación tiene? Que al aumentar el precio en un 1%, la cantidad demandada disminuirá en un 0,5625%. Repito, negativo no lo interpretamos. La elasticidad 0,56 no es
menos 0,56. En la demanda sabemos que va a ser negativo. En la oferta, similar, pero ojo, un detalle. Aquí no tengo la Q en función de P, tengo la P en función de Q. Por lo tanto, lo hago ya del método mío, digo. Calculo la parcial de P con respecto de Q, y esto me queda 0,1. Es decir, dando la vuelta a todo, parcial de Q con respecto de P, me queda 10. La elasticidad, pues será 10 por 18 dividido por 30. Pues esto me da, vamos a ver, sería 18 por 10 dividido por 60, 2,5. Por lo tanto, al aumentar el precio un 1%, la cantidad ofertada en este caso aumentará en un 2,25. Tenemos este punto de aquí, que sería el punto de equilibrio, y la interpretación de la elasticidad en un caso y en otro. Eh, Todo esto, lo que estamos haciendo, es explicar las elasticidades de la demanda y de la oferta. Vamos a poner ahora un ejemplo, dos ejemplos, para calcular la elasticidad cruzada y la elasticidad recta. Pero antes de eso vamos a dar unas pequeñas interpretaciones de la elasticidad. Para eso nos vamos a la última página de todas. Y vamos a hacernos un dibujo. No depende de, no depende de ningún ejemplo, porque es genérico, pero es muy y obligatorio. Evidente. Bien, vamos a hacerlo así para que se vea más claro. Vamos a suponer que yo tengo la curva de demanda y la curva de demanda es exactamente bien. Pongo así para que se vea todo bastante más claro. Si nos fijamos, el, exactamente, imagínense si esto es, por poner algo, 0,10, justo la mitad sería 5. Si aquí tengo 0,500, por poner un ejemplo, justo la mitad sería 250. Si el punto de equilibrio se encuentra aquí, justo en la mitad de la curva de demanda, tendremos que la elasticidad es unitaria. Si el punto de equilibrio se encuentra por encima de la mitad, en esta zona superior, tendremos la zona elástica, la zona elástica de la curva, y si está por la parte inferior, estaremos en la zona inelástica de la curva. Esto es muy importante. ¿Por qué razón? Vamos a ver si coincide con lo que hemos hecho. Siempre estamos hablando de la demanda, ¿eh? Si nos vamos atrás del todo y vamos a ver los distintos ejercicios que hemos hecho. En este primero, entre 0 y 100, la mitad sería 50. Estamos por la parte de arriba. La elasticidad me debe dar mayor que 1. Vamos a ver si es cierto. La elasticidad de la demanda me dio, a ver si de dónde lo pongo. La elasticidad de la demanda me dio 1,5, mayor que 1. Zona elástica de la curva. Estamos en la zona elástica de la curva de demanda. En este otro caso, nos estamos exactamente en la mitad. De 0 a 100, estamos exactamente en la mitad. Zona de elasticidad unitaria. Nos dio la elasticidad, bueno, pero vamos a hacerlo en el siguiente.
de elasticidad 1, estamos en la zona de elasticidad unitaria. Fíjense que estamos exactamente en la mitad. 0 y 120.000, estamos en 60.000. Entre 0 y 100, estamos en 50. Y el último ejemplo que pusimos, la mitad de la curva de 10 a 50 y en 30, aproximadamente, de 10 a 50, 2, 3, sí, 30 más o menos. Aquí no estamos en la zona elástica, bueno, perdón, 0 a 50 estaríamos en 25, estamos por debajo, estamos en la zona inelástica, nos tiene que haber dado la elasticidad menor que 1. La elasticidad nos dio 0,56 porque estamos en la zona inelástica de la curva de demanda. Esta curva tiene una importancia porque va muy relacionada, tremendamente relacionada, es decir, siempre que nos pregunten, vamos a tener que hacer este grafiquito, vamos a hacerlo exactamente igual, 2, 4 para acá, y 2, 3, 4. Con la curva de ingresos totales. El ingreso total es P por Q, precio por la cantidad. Si nos fijamos en este gráfico, el ingreso total me lo marca este rectángulo que tenemos aquí. El precio 18 por la cantidad 80, pues este rectángulo es el ingreso total que tenemos. Vamos a ver otro. Aquí, este cuadrado que me sale aquí es el ingreso total que tenemos para este caso. Vamos al primer caso. Este rectángulo aquí es el ingreso total. El punto de equilibrio tiene relación con el ingreso total que obtenemos. Y todo eso tiene relación, por supuesto, con la elasticidad. Volvemos a la curva. Teníamos que iba de aquí a aquí, pasando por todos los puntos hasta aquí. Y si nos fijamos, bueno, en realidad esta curva la podríamos haber puesto, vamos a marcarla, y la ponemos intermitente, para que vean ustedes que es la misma de arriba, pero no es exactamente eso. Lo que sí nos interesa es la parábola que vamos a ver ahora. Vamos a ponerla aquí. Esta parábola, digamos, que sería algo de este estilo. Fíjense que, bueno, ustedes debería ser una parábola, pero mi trazo no sale del todo. ¿Por qué me interesa esta parábola? Si yo cojo y hago un trazo de aquí para abajo, hay una relación directa entre la elasticidad y los ingresos totales. Es decir, esto es muy importante, ¿eh? Atiendan, porque esto es muy importante. Voy a ponerlo en esta otra para que se vea mejor. Fíjense, donde se alcanza el ingreso total máximo, voy a intentar dibujarlo nuevamente y un poquito mejor. Esto es una parábola, esto no es exacto. Puede ser, vamos a hacer un poquito más exagerado. Así y así, ¿vale? La línea discontinua no es relevante, no habría que ponerla, ¿vale? Pero en este caso quiero ponerla para que ustedes lo vean más claro. Vamos a poner esto donde corresponde. Si miramos la zona de elasticidad constante es donde el ingreso total es máximo. El ingreso total es máximo en el punto cuando la elasticidad de la demanda es unitaria. Si estamos en este punto y aumentamos el precio, lo que pasaría es, pasaríamos, vamos a intentar en esta tonalidad, pasaríamos de esta situación
a esta otra. Al aumentar el precio, ¿qué pasaría con mis ingresos totales? Pues mis ingresos totales pasarían de aquí a aquí. Es decir, si yo aumento los precios, disminuyen mis ingresos totales. Mientras que, vamos a hacerlo en otro color, si estoy en este punto de elasticidad y disminuyo el precio, pasaríamos a otra nueva situación. Bueno, de lo más recto posible, se entiende más o menos. Este punto pasaría de aquí a aquí y disminuirían mis ingresos totales. ¿Por qué es relevante esto? Supongamos, por ejemplo, otro ejemplo. Supongamos que estoy en este punto aquí, en un punto elástico de la curva, y decido disminuir los precios en la zona elástica. Paso de ese punto a este otro. Pues mis ingresos totales pasarían de este punto de aquí a aproximadamente este otro punto aquí. Pasarían de aquí a aquí. Por lo tanto, mis ingresos totales, en este caso, aumentarían. ¿Qué pasa si estamos en la zona inelástica y disminuimos el precio? Nos encontramos, vamos a hacerlo en otro color, en amarillo ahora, que nos encontramos en este punto y yo disminuyo el precio. Estamos en esta situación de mis ingresos totales, yo disminuyo el precio, ¿dónde nos colocamos? En esta otra situación. Al disminuir el precio, disminuyen mis ingresos totales. ¿Qué quiere decir esto? Relacionado con el gráfico. No quiero que se lo estudien, sino que lo interpreten en el gráfico. Es decir, que si estoy, perdón, que si estoy en la zona, perdón, si estoy en la zona elástica de la curva, si estoy en la zona elástica, aquí, y aumento el precio, disminuirán mis ingresos totales. Al aumentar el precio, paso de aquí a aquí, si disminuyo el precio, paso de aquí, me aumentarán mis ingresos totales. Si estoy en la zona inelástica, y aumento los precios, ¿qué es lo que va a pasar? Si estoy y aumento para allá, estoy en la zona elástica, paso de aquí a aquí. Aumentarán mis ingresos totales. Si yo disminuyo los precios en la zona inelástica, lo que pasará es que disminuirán mis ingresos totales. Y si estoy en el punto de elasticidad unitaria, si yo aumento el precio o si yo disminuyo el precio, en ambos casos disminuirán mis ingresos. Repito, este cuadro que acabo de hacer aquí no es para que se lo estudien, sino para que vean la interpretación que tiene la elasticidad con respecto a los cambios del precio en los ingresos totales. Lógicamente, si estoy aquí a este precio y esta cantidad y disminuyo el precio, aumenta la cantidad. Disminuye el precio, aumenta la cantidad y aumentan los ingresos totales. Si estoy en el punto amarillo y disminuyo el precio, aumenta la cantidad, pero mis ingresos totales disminuyen. Por lo tanto, es relevante saber calcular las elasticidades y en qué zona de la curva de demanda nos encontramos para aplicar políticas de empleo, perdón, políticas de ingresos que sean efectivas. Bien, este vídeo me ha salido un poquito largo, son 40 minutos prácticamente, un poquito más, y aún me queda explicar dos apartados de la elasticidad, como son la elasticidad cruzada y la elasticidad recta. Es mucho más sencillo, mucho más corto, pero ya lo dejo para el siguiente vídeo.